eh, pero considero que últimamente, con la puesta en vigencia de nuestra ley nacional y hace meses nomás del decreto reglamentario, esto está generando inclusive mucho más expectativas. Yo quería iniciar con dos cuestiones que siempre considero importantes. Una es cómo se inició todo esto. Para las primeras personas que nos escuchan, prometo que voy a ser corto para los que ya me escuchaban varias veces decir esto. Empezó con unas autocapacitaciones internas, o sea, internas nuestras, en época del COVID, cuando teníamos un poquitito más tiempo de lo que tenemos hoy. Entonces dijimos que no era mala idea autocapacitarnos entre nosotros de manera virtual. Y luego empezamos a incluir algunas personas que siguen presentes hasta hoy. Ha sido un grupo cercano de amigos de SEA. Y bueno, y posteriormente dijimos, ¿por qué no abrir? ¿Verdad? Ya que hacemos esto, ¿por qué no abrir? ¿Por qué no hacer un poquito más formal? Como ustedes sabrán, estas capacitaciones son gratuitas, son abiertas. Siempre vamos buscando temas de actualidad y personas evidentemente fuera de la institución. Y la segunda, ¿por qué nosotros en equipo consideramos que teníamos que hablar de los créditos de carbono? Por dos cuestiones. Por lo primero que ya les dije, que es algo que está muy en auge, muy vigente. Y segundo, porque yo considero que hacia ahí va, creo que todos los que estamos acá estamos vinculados de alguna manera o interesados en vincularnos de alguna manera en cuestiones técnicas, legales o ambientales. Eh, Está ligado a lo que yo considero el camino correcto de toda la parte técnica y legal ambiental. O sea, es hacia donde caminamos. Y se inicia más o menos con una discusión que ustedes conocerán, ¿verdad? Del bloque del norte que tenía mayores recursos económicos y menos recursos naturales, con nosotros, con el bloque del sur que teníamos más recursos naturales y menos recursos económicos allá por el año 1970, inclusive preámbulo de Estocolmo, donde los países del norte nos decían, che, por favor, deja de forestar la Amazonas, deja de contaminar los ríos, deja de contaminar los suelos, no te industrialices tan salvajemente. eh, y nosotros, los países del sur, en ese momento, nuestra contrapartida fue, espera un poco, yo tengo problemas sociales y económicos, así mismo como vos tuviste en la posguerra y te industrializaste y todo lo demás, todo lo conocido. Y en esa discusión ocurre un planteamiento que nosotros los países del sur le hacemos a los del norte diciéndole, esperan un poco, no es que yo, esta linda imagen, por ejemplo, este bosque que está acá, no es que yo quiero echar este bosque porque no me gusta el bosque y los animalitos que viven ahí, sino que hago por una cuestión socioeconómica, ¿sí? Hago porque mi país necesita crecer social y económicamente. Entonces, si vos no querés que eche este bosque, una solución que yo encuentro es pagarme. Entonces, de ahí empiezan a surgir varias figuras relativas a, imagínense, yo siempre le digo a mis alumnos, imagínense que antes el latifundio improductivo estaba sancionado, ¿verdad? Y hoy te pagan por conservar, o te pagan por reforestar, o te pagan en este caso por evitar o reducir gas de efecto invernadero a la atmósfera. Y un claro ejemplo es nuestra ley 3001 de servicios ambientales, ¿sí? Entonces, yo considero que este es eh, el camino correcto, teniendo en cuenta que lo mejor es no solamente basarse en una cuestión de concienciación ambiental, sino que también basarse en una cuestión de, epa, ¿puedo ganar dinero conservando o puedo ganar dinero haciendo, mejorando la calidad de vida o mejorando los efectos del cambio climático y calentamiento global, que es específicamente a lo que vamos? Por eso nosotros decidimos, nosotros todos los lunes nos reunimos en el equipo chico y decidimos quién va a exponer y sobre qué, y por eso habíamos decidido sobre este tema. Dicho eso,
les comento que esta exposición voy a basar más o menos en 3 etapas. Una parte introductoria y en lo que consiste todo este mercado de crédito de carbono. Luego me voy a ir específicamente a la ley, perdón, de crédito de carbono paraguaya y al decreto reglamentario promulgado hace muy pocos meses, y posteriormente a la actualidad de lo que es este mercado de carbono a nivel nacional. Bueno, de manera introductoria, inclusive va a haber una imagen que le voy a mostrar que es muy de colegio, ¿verdad? La idea es ir un poquitito de menos a más. A manera introductoria, el mercado de crédito de carbono surge como una necesidad de reducir los gases de efecto invernadero, que vamos a tocar un poquitito más adelante. Yo creo que todos nosotros manejamos qué son, pero surge a través de eso. Y su origen, si bien es cierto, acá en esta introducción está el protocolo de Kioto, probablemente sus orígenes deberíamos llevar un poco más atrás con la Convención Marco de Cambio Climático, pero el protocolo de Kioto, que entra en vigencia en el 2005, unas cuestiones que probablemente conocerán, o sea, del 97 a 2005 pasaron unos cuantos años por una cuestión de ratificaciones de algunos estados, pero hay una gran diferencia entre este protocolo de Kioto y lo que va un poquitito más adelante, que es el Acuerdo de París. Ambos regulan este mercado de carbono, pero el protocolo de Kioto tiene una gran diferenciación que hizo vinculante, o sea, que hizo obligatoria la necesidad de reducir estos gases de efecto invernadero solamente para los países más industrializados del mundo, donde ya se empezó a generar un mercado, ¿sí? Donde los países más industrializados, por ejemplo Japón, vos emitís tantos gases de efecto invernadero a la atmósfera y tenés que reducir tu gas de efecto invernadero para X años de acá adelante, pero tenés una opción, puedes no reducir y comprar a un país no industrializado, ¿sí?, que está haciendo una reducción de esos gases de efecto invernadero. A diferencia del protocolo, del Acuerdo de París, perdón, del 2015, que hizo no solamente una obligación para los países industrializados, sino que para cada país parte del Acuerdo de París, que deben presentar sus contribuciones de reducción, incluido Paraguay. Esa es la gran diferencia. Protocolo de Kioto, solamente para países industrializados. Acuerdo de París, la obligación de reducción es para todos los países parte del Acuerdo de París. Y ambos, tanto el protocolo de Kioto como el Acuerdo de París, generan, instalan, reconocen el papel de los mercados de carbono. Bueno, ¿qué son los gases de efecto invernadero? Bueno, son gases, podríamos llamarlos naturales. Si hay un técnico, muy técnico acá, no me critique, por favor, yo siempre digo, soy un simple abogado, ¿sí? Pero son gases naturales, de procesos naturales, e inclusive esenciales para mantener el clima del planeta de manera eh, normal, natural. Acá está la imagen que le dije que es muy de colegio, que sacamos de internet, pero por lo menos le mencionamos ahí, sacamos de la naturera, ¿sí? Perdón, Daniel, buenas tardes. No se está viendo tu pantalla. Si me pueden confirmar Sí eso. se ve, Sí se se ve, ve, doctor. Yo sí veo. se ve, Perdón, sí, doctor. sí, perdón. Ahí. ¿Cómo anda Daniel Demon? Un Muy gran bien, amigo correntino. muy bien. Perdón, sí, ahora la puedo ver. No, después se nota que estaba sin internet, yo con baja internet. Gracias. Perfecto, Daniel, cero estrés. Solo para hacer un poco de historia, yo tengo muchos amigos correntinos a los que les digo que ellos formaban parte de Paraguay y nunca, ¿sí?, en honor a la verdad y a la historia, eh, nunca formó parte de Paraguay luego del río, ¿sí? Pero somos muy similares en muchas cuestiones. Volviendo a gases de efecto invernadero. Los gases de efecto invernadero son naturales, ¿sí? Pero las actividades nuestras del ser humano hicieron que X gases de efecto invernadero, que en este caso son 6, empiecen a causar
un efecto negativo en la atmósfera. Y este es un lindo ejemplo, por eso había pedido una imagen similar a esta. Es un lindo ejemplo para ejemplificar, valga la redundancia. Los rayos del sol normalmente pegan a la Tierra, ¿sí? Y normalmente vuelven a salir. ¿Qué hacen los gases de efecto invernadero? Que una parte de esa radiación solar vuelve a entrar a la Tierra y hace que aumente el calor en la Tierra. De todo lo que estamos hablando, desde cambio climático, Kioto, París y nuestra normativa, se basa en esto, en que el planeta está aumentando su calor a causa de los gases de efecto invernadero, que como digo, son naturales, pero la actividad del hombre, como los combustibles fósiles, los residuos sólidos, o sea, la generación de metano, la deforestación o la quema, hace que esos gases naturales de efecto invernadero causen ese efecto invernadero, que no es otra cosa que mantener el calor adentro de un objeto. Un ejemplo que una vez me dio un ejemplo que una vez me dio un maestro justamente argentino. Me dijo, en Paraguay, por ejemplo, que hace mucho calor y todo el mundo tiene autos polarizados. Cuando vos dejás tu auto polarizado estacionado en la calle, una hora, verano, 40 grados, y vos entras a tu auto, ¿y dónde hace más calor? Me preguntó, ¿afuera o adentro de tu auto? Y es adentro del auto. ¿Por qué? Porque tu auto polarizado, si bien es cierto, evita que se te destruyan algunas cuestiones, hace que los rayos del sol entren y cuando quieran salir, salgan también, pero un porcentaje vuelva a entrar por ese polarizado. Es lo mismo que estaría ocurriendo con el planeta Tierra y todo de lo que vamos a hablar se basa en esta cuestión. Entonces, visto lo que son los gases de efecto invernadero, nos preguntamos qué son los créditos de carbono. Son instrumentos financieros, ¿sí? Los créditos de carbono son instrumentos financieros de valor monetario que te otorgan, ¿sí? Son certificados que te otorgan cuando vos demostrás la no generación, la reducción o la eliminación de gases de efecto invernadero. O sea, son certificados, son créditos de carbono que demuestran que vos o no generaste o reduciste o eliminaste gases de efecto invernadero. Ya que dimos un ejemplo hace poco de metano, nosotros estamos muy vinculados a dos proyectos de crédito de carbono, uno relacionado a metano y otro relacionado a conservación o recuperación de humedales. Y justamente en el del metano, no solamente vos quemando o oxidando el metano podés obtener crédito de carbono, sino que también no haciendo la disposición final de los RSU, que son los que al final, cuando se pudren, causan el lixiviado y causan el metano. O sea, la no generación también puede ser una cuestión rentable o positiva con relación a los créditos de carbono. Tenemos que tener bien en cuenta que el cálculo, cuando nosotros hablemos de una tonelada de crédito de carbono, perdón, cuando nosotros hablemos de un crédito de carbono, siempre nos estamos relacionando a la eliminación o a la reducción o a la no generación de una tonelada de CO2. Bueno, y viendo lo que son los créditos de carbono, nos vamos a meter a qué es el mercado. Y bueno, como habíamos dicho, esto se inicia un poco antes, pero toma mucho más fuerza en Kioto y luego en París. Pero el mercado de carbono surge como una respuesta de eh, eliminar o no producir gases de efecto invernadero para que para hacer que el cambio climático o el calentamiento global no siga su curso, ¿sí? Y este mecanismo de mercado de carbono evidentemente fomenta a cualquier establecimiento público
o sea, a cualquier sector público o privado que haga modificaciones dentro de su proceso para eliminar o capturar o no generar gases de efecto invernadero. Y acá una pregunta, estamos en la primera etapa para entender bien, antes de entrar a la normativa, para entender bien todo lo que es este crédito, este mercado de carbono a nivel internacional, les voy a decir. Y esta es una pregunta exageradamente demasiado importante. ¿Cuánto cuesta un crédito de carbono? Habíamos dicho acá, ¿sí?, que un crédito de carbono es 1 tonelada de CO2. ¿Sí? Y a la pregunta de cuánto crees cuesta un crédito de carbono hoy en el mercado, y vos tenés un proyecto, querés certificar, lo primero que querés saber es, che, ¿por cuánto voy a ganar o cuánto me van a dar por todo este proceso que les adelanto? Es relativamente largo y es relativamente costoso. Diría costoso sin saber el resultado, ¿sí? Y depende de muchísimas cosas. Depende de la adicionalidad, que vamos a ver un poco más adelante. Depende de qué proyecto es, y es basado en naturaleza, eso significa reforestación o conservación de bosques, o si es basado en energía. El mercado está queriendo un poco más esos proyectos que otros. Si es basado en humedales, también depende de dónde se ubica el proyecto. Ya dijimos de la adicionalidad, depende de la demanda del mercado, depende de las regulaciones ambientales que puedan tener varios países. Paraguay está, creo yo, bastante bien. Por lo menos, yo sé que hay gente que critica algunas cuestiones de la ley o el decreto, pero por lo menos tenemos las reglas claras que se van a seguir generando, ¿verdad? Y depende demasiado de a qué mercado vas a apuntar tus créditos de carbono. Enseguida vamos a entrar a qué mercado, como mercado regulado o mercado voluntario, pero evidentemente les tengo que dar alguna clase de valor, y a lo que se está ubicando hoy, dependiendo de todas estas cuestiones, es aproximadamente a 3 o entre 3 para los menos pagados, ¿sí?, dólares la tonelada, o sea, el crédito de carbono, a 15. Yo sé que hay personas que manejan otros números, 20, 30, inclusive 40, pero en la realidad lo que nosotros vamos manejando es que va más o menos entre 3 a 15 dólares, 15 muy bien pagado. Reitero, 15 dólares cada crédito de carbono. Alias, si vos haces un proyecto de prefactibilidad o de factibilidad, y la persona que hace el proyecto te dice, vos vas a eliminar, vamos a eliminación, vos vas a eliminar 1 millón de toneladas de CO2, alias, tenés 1 millón de crédito de carbono, alias, si vendes a 5 dólares por crédito de carbono, tendrías una ganancia de 5 millones de dólares. Y acá está lo que le estuve diciendo. Para la gente que maneja un poquitito esto, me puede decir qué es lo que es el mercado internacional, y voy a tratar de explicarles. ¿Por qué digo voy a tratar de explicarles? Porque les quiero ser totalmente sincero. Yo estoy metido en tema de crédito de carbono, ponele hace 2 años. Pero como no sé, hace 6 meses, les diría que todos los días de mi vida, menos domingo, leo, investigo sobre crédito de carbono, y, y les puedo asegurar que es un poco complicado, o por lo menos avanza de una manera muy rápida. Entonces, lo que hoy podés creer que tenés la precisa o la razón, eso puede variar en 15 o en 15 días o un mes, y también dependiendo de a quién le escuche, de qué mercado, la doctrina de jurisprudencia, los casos puntuales de venta, de preventa de crédito de carbono que ya existe en Paraguay.
Pero es realmente algo que va evolucionando de manera muy rápida. No les quiero comparar porque siempre cuando hablo eh, surge, che, esto pero no es como la criptomoneda, ¿verdad? Yo diría que no, porque los créditos de carbono por lo menos son medibles, ¿sí? Y es algo mucho más palpable, o sea, te están pagando por algo que no es solamente que vos pensás, sino que es verificable, auditable, certificable, no solo por la persona que vos le contratás o por el MADE, sino que por instituciones internacionales. Entonces, yo considero que es algo palpable y que va a seguir evolucionando, ¿sí? De manera muy rápida. Pero vamos, el mercado regulado está establecido por políticas gubernamentales o acuerdos internacionales. Eso es muy importante que no metamos en la cabeza. Para el mercado regulado, vos sí o sí necesitas un acuerdo entre países contratantes, ¿sí? Hoy, si ustedes me preguntan, yo quiero hacer todo mi proyecto para mercado regulado, hoy Paraguay no tiene ningún acuerdo internacional con ningún otro país como para ingresar al mercado regulado. Pero si esta exposición pasamos a diciembre del año que viene, yo creo que podríamos tener uno o dos. O sea, ¿y por qué quiero? Y porque el mercado regulado paga más que el mercado voluntario. Pero sirve para eh, objetivos de reducción de emisiones obligatorias entre países signatarios, pero con un acuerdo entre partes contratantes. O sea, por ejemplo, Paraguay, Singapur. El mercado voluntario, a diferencia del mercado regulado, se basa, como dice la palabra, en un mercado voluntario. O sea, son empresas, puede ser también gobiernos, son personas físicas que ven la oportunidad de neutralizar sus emisiones. Este mercado voluntario está movido con una combinación de responsabilidad social, responsabilidad ambiental o probablemente anticipándose a algunas normativas del mercado regulado con unas preventas un poquitito más baratas. También puede ser una cuestión de mejorar la imagen, sea de pública o privada. En eso se basa el mercado voluntario. Ya hay varios casos de mercado voluntario en Paraguay de venta y de cobro, ¿sí? O sea, evidentemente si vendes cobras, perdón, lo que quise decir es de pasar por todo el proceso de certificar y de vender y de tener la plata. ¿Sí? En Paraguay ya hay varios casos dentro de este sistema del mercado voluntario. Y el mercado internacional que ni me animé a poner que vendría a ser un híbrido entre el mercado regulado y el mercado voluntario, porque ¿se acuerdan? En el mercado regulado tenía que haber un Estado. Bueno, en el mercado internacional puede haber una empresa, por ejemplo, así puntualmente, Corsia, ¿sí? Que es de la aviación internacional, que tiene una obligación, o sea, legalmente se comprometió a bajar sus emisiones, o sea, tiene una obligación legal, no es mercado voluntario, pero no pertenece tampoco al mercado regulado. No sé si les dije eso, pero el mercado voluntario es el que menos paga, el mercado internacional estaría en la mitad y el mercado regulado es el que más paga. O sea, si es que todos nosotros queremos eh, eh, ganar más dinero dentro de esta transacción, deberíamos empujarle al país para irnos hacia el mercado regulado, que sinceramente yo creo que se está apuntando a eso. Bueno, hice un cuadro acá para los especialistas ya en crédito de carbono, me pueden decir, no, tu selección de la desarrolladora tiene que estar arriba o abajo y demás. Realmente, como les dije, esta cuestión va variando mucho, pero hice 3 fases de cómo llegar a la comercialización de los créditos de carbono. Hice fase 1, fase 2 y fase 3. Y la primera fase consiste en
que hagas una prefactibilidad o factibilidad de tu proyecto. ¿Qué significa eso? Que con datos primarios o secundarios trates de estimar, eh, cuántos créditos de carbono te podría generar ese proyecto, ¿sí? Esta factibilidad o prefactibilidad podrías hacer de manera propia, ¿sí? O ya contratándole a la desarrolladora que está acá, selección de desarrolladora, y eligiendo ya más o menos el estándar y la metodología que vas a usar, que es muy importante. El estándar y la metodología que vas a usar o que la certificadora va a usar para tu proyecto, o sea, la mejor metodología que puedas usar o la mejor certificadora que tenga el mejor estándar y la mejor metodología que puedas utilizar para que tu crédito de carbono sea ubicable de manera más fácil y con un mejor costo. El financiamiento del proyecto también se analiza en esta fase 1. Evidentemente puede ser propio o externo. Y en el externo tenemos una gama de muchísimos financiamientos, con algunas ventajas, con años de gracia, o inclusive desarrolladoras que vienen y te dicen, o intermediadoras que vienen y te dicen, yo te desarrollo de punta a punta todo tu proyecto sin que vos pagues nada y te cobro un porcentaje bastante elevado a la hora de que vos cobres cuando vendas tu certificado de servicios ambientales. Eso hoy en Paraguay ya tenemos varias empresas que están ofreciendo ese servicio. Y evidentemente dentro de la fase 1 está la selección de la desarrolladora, que como dije es lo primero que podés utilizar. ¿Quiénes son las desarrolladoras? Son empresas externas dedicadas a desarrollar proyectos y que tienen que cumplir con ciertos requisitos, inclusive a través del decreto reglamentario, vamos a ver enseguida, la necesidad de inscribirse en el MADES como desarrolladoras. La fase 2, la desarrolladora, si es que ya no elaboró, verifica los resultados de tu factibilidad y definitivamente elige la metodología que va a tener tu proyecto. También te elabora el PDD. El PDD es simplemente el documento final de tu diseño del proyecto, ¿sí? Que debe contar con cuestiones muy elementales. Una línea base de tu huella de carbono actual y qué es lo que vas a reducir o dejar de generar. O sea, tenés que tener una línea base. Debes tener una adicionalidad que nos vamos a ir un poquitito más adelante a analizar este concepto. Y por otro lado, te diseña todo lo que se denomina como MRV, perdón, que es el plan de monitoreo, reporte y verificación que va a tener tu proyecto en ejecución. Y como último, vuelvo a repetir, vos en la fase 1 podés contratar ya una desarrolladora, e inclusive la desarrolladora te va a decir, voy a trabajar con esta certificadora, ¿sí? Pero podríamos ponerle acá la selección de la certificadora. Certificadora es una terminología, yo no diría errada, ¿sí? Pero es como todos le llamamos a las administradoras de estándares de carbono, que es el nombre legal que se le da a la certificadora. Es como decir licencia ambiental o declaración de impacto ambiental. Entonces, en esta fase 2, vamos a suponer que acá recién optaste por seleccionar a la certificadora. Entonces, la certificadora, ¿qué hace? Revisa el PDD, o sea, el documento de diseño del proyecto, y hay un ida y vuelta, evidentemente, si alguna cuestión no le gusta, hace informes de validación y entra tu proyecto en operación, ¿sí? Y cuando entra el proyecto en operación, se ejecuta este diseño de MRV que está acá de monitoreo, reporte y verificación. Esto tenemos que registrar, o sea, realmente todo este proceso tenemos que ir registrando en el MADES. Eso surge tanto de la ley como del decreto reglamentario, y también evidentemente existe un registro en la Convención Marco de Cambio Climático, especialmente para proyectos de mecanismo de desarrollo limpio, o sea, CDM. Espero no
confundibles para los que están entrando en este mundo. Posteriormente, la parte más linda, la emisión de certificados, y la parte mucho más linda, la comercialización de certificados, que si es que no pactaste ya a inicio, sí o sí te va a aparecer algún broker a decir, yo ubico este certificado y te cobro X porcentaje de la ganancia a la hora de la venta. Bueno, y acá pasamos ya a una normativa nacional vigente. Imagínense todo lo que tenemos con relación a crédito de carbono en Paraguay. Solamente para los no abogados es elemental reiterar esto para todas las personas, que nosotros tenemos un artículo en la Constitución Nacional que te da el orden de prelación de las normas, que es el artículo 137, y que te dice que la Constitución Nacional es el papá de todos, ¿sí? Es lo más importante. Y como segundo, son los instrumentos internacionales firmados y ratificados por ley por el Congreso. Y después está la ley. O sea, este convenio de cambio climático, si es que colisiona con nuestra ley de crédito de carbono, eh, se cumple lo que dice el convenio de cambio climático. ¿Por qué? Porque es un convenio normal, pero que fue ratificado por ley, ¿sí? Entonces tenemos la ratificación de la Convención de Cambio Climático, hecha en el año 93, dentro de nuestra normativa nacional, ¿verdad? Tenemos la ratificación por ley en 1999 del Protocolo de Kioto. Tenemos la ratificación del Acuerdo de París en el 2016. Tenemos también una ley nacional de cambio climático, ¿sí? Hecha en el 2016. Yo considero importante, por eso incluí la enmienda de Doha, que surge también de una de las COP del 2018. Y tenemos, Hola, evidentemente, buenas. ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Cómo están, estamos? Isa? ¿Cómo estamos? ¿Me escuchan ahí? ¿Te escuchamos? Sí, sí, profe, ¿qué tal? Bien. Gracias. Casi no sorteamos tu libro, Quique. Empezamos en 1 minuto. La señal nomás acá no estaba buena, así que tuve que resolver un ratito. Perfecto. Entonces, como le decía, y finalmente tenemos nuestra ley 7190 de crédito de carbono y su reciente decreto reglamentario de este año, el 3369. Y acá vamos a los aspectos, acá ya entramos netamente en esta segunda parte de esta charla, que te habla específicamente de las cuestiones principales de esta ley de crédito de carbono nacional. ¿Cuál es el objeto de esta ley? Siempre es fundamental analizar el objeto de la ley, la primera fase, que es establece quién es el titular de los créditos de carbono generados en Paraguay. Además, crea un sistema para contabilizar y registrar estas transacciones para que sea mucho más transparente, ¿sí? Y después identifica a todos los actores involucrados en el mercado de carbono. Ya que hablamos de la titularidad, pasamos al titular del proyecto, y la propia ley te dice que el titular del proyecto es toda persona o entidad, puede ser pública, privada o mixta, que posea los bienes vinculados al proyecto o a quien se les haya cedido esos derechos, incluyendo la superficie forestal según la ley. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que el titular del proyecto es la persona o entidad que posea los bienes vinculados? ¿Y por qué es importante, desde mi punto de vista, que la ley haya aclarado esto de forma tajante? Porque existen estados que tienen normativas o inclusive que están analizando generar su ley de crédito de carbono, y están analizando si la titularidad de esos créditos de carbono es el que realmente posee la propiedad donde se van a llevar a cabo este proceso de certificación, o es el Estado, como ocurre en otras cuestiones como los minerales, ¿sí? Entonces la ley paraguaya te dice no, el titular del proyecto
En el caso que vos tengas una conservación de bosque en X lugar del país, sos vos. El titular del proyecto, en el caso de ese vos, puede ser el Estado paraguayo también, ¿sí? Pero el titular del proyecto, en el caso que vos tengas una propiedad privada en un humedal y quieras certificar, es el dueño de la propiedad privada y no el Estado. También esta ley te habla de la autoridad de aplicación, MADES. Así de sencillo, ¿sí? ¿Y cómo se instrumentan estos créditos a carbono? Mediante certificados emitidos por administradoras de estándares de carbono. Alias, lo que habíamos dicho hace algunos minutos, los créditos de carbono se acreditan mediante certificados emitidos por certificadoras internacionales, ¿sí? Otras cuestiones que establece la ley es la contribución nacional. Acá hay una cuestión importante que debemos manejar, que son la NDC, que son las contribuciones nacionalmente determinadas, o sea, a lo que el Estado está obligado en esta reducción de gases de efecto invernadero a través del Acuerdo de París. ¿Sí? Y esta ley te dice que la contribución nacional, o sea, que los titulares de crédito de carbono, vos en ese ejemplo que hablo o de relleno sanitario, el titular de ese crédito de carbono, si entran, ¿no?, en el mercado regulado que habíamos dicho, ¿sí?, están obligados a retener y no transferir entre el 3 y el 10%, porque eso va a ir como por más que sea el sector privado, la reducción va a ir como una contribución nacional a las NDC, o sea, a las contribuciones que Paraguay tiene con la convención. También te habla del canon, que vamos a profundizar un poquitito más en el decreto reglamentario, los cánones que se le va a cobrar a todas las partes involucradas, y la ley te dice que estos cánones no van a ser mayores a 500 jornales mínimos. Te habla del registro de crédito de carbono, que profundiza mucho más el decreto reglamentario, o sea, crea el registro de crédito de carbono mucho más profundizado en el decreto reglamentario, a la constancia no objeción que te da el MADES, entre otros documentos que vamos a ir un poco más adelante, y también está un capítulo donde te establece las infracciones y sanciones, que en pocas palabras es por el incumplimiento de o registro o canon o tu contribución nacional o ejecutar tu proyecto sin una constancia no objeción. Y acá vamos a lo últimamente salido en cuestiones de crédito de carbono, que es este decreto reglamentario 3369 de este año, y que evidentemente el objeto de este decreto para los no abogados es reglamentar la ley de crédito de carbono, ¿sí? También para los no abogados, cuando ustedes, si es que no leyeron, cuando ustedes lean este decreto reglamentario, tienen que saber que el decreto reglamentario evidentemente no puede contradecir lo que dijo la ley madre, que en este caso es la ley, ¿sí? La ley ya dijo que se debía crear una dirección de mercado de carbono, ¿sí? Este decreto reglamentario crea la Dirección de Mercado de Carbono, que ya tiene inclusive un director, ¿sí?, la DMC. Esta DMC es responsable de implementar, supervisar y regular todo lo establecido en la ley 7190, ¿sí? Y algo importante que dice es que debe contar con un presupuesto asignado por el MADES, evidentemente, porque se está creando una dirección nueva dentro del MADES. Y de este lado tenemos cuáles son las funciones principales de esta Dirección de Mercado de Carbono. Y está todo lo relacionado, evidentemente, a supervisar e implementar todo lo relacionado a crédito de carbono, administrar el registro de crédito de carbono, que vamos a ir un poquitito más adelante, e inclusive los ITMOS, que creo que sí, que está conceptuado, o sea, vamos para más adelante. Después, una cuestión un poco debatible, o que ya escuché algunos comentarios de que es debatible si el MADES puede reconocer y homologar metodologías desertificadoras,
¿sí? De certificadoras internacionales. Esas personas agarran, o sea, los que objetan este artículo del decreto dicen, pero si hay una convención internacional, ¿por qué el MADES va a reconocer y homologar? Pero por el otro lado está, bueno, eso genera una transparencia dentro de todo el mercado de carbón. También el MADES te emite una cantidad de, no una cantidad, pero te emite varias constancias como la de no objeción, carta de autorización y otros documentos exigidos internacionalmente. O sea, cuando vos ya estás en una etapa final de esas fases que vimos, tanto la certificadora como el comprador te puede solicitar algún otro documento y es el MADES el que te va a certificar y están establecidos los cánones que debes pagar por cada una de estas cuestiones. Debemos recordar que existe una Dirección Nacional de Cambio Climático ya creada hace muchísimo en el MADES, ¿sí? Y evidentemente esta dirección de mercado de carbono tiene demasiada relación, ¿sí? Con la Dirección Nacional de Cambio Climático, alias tiene que informar de todos los avances a dicha dirección. Tiene que promover los accesos y evidentemente cumplir con todas las funciones establecidas en la Ley de Crédito de Carbono. Acá vamos a unas cuestiones un poquitito más finas y específicas que establece el decreto reglamentario y entra esta cuestión de adicionalidad. Para los que entraron recién o para rememorar un poquitito lo que les había dicho, este mundo de crédito o de mercado de carbono es bastante variable y de acuerdo a quien le escuches o le leas, puede tener algunas variaciones con relación a lo que significa esto de adicionalidad. Pero esto que está acá puesto es lo que dice el decreto reglamentario sobre la adicionalidad. Y te dice, es la condición por la cual se garantiza que los proyectos representan una absorción, captura o evitación real, medible y verificable, adicional a la que hubiera ocurrido en ausencia de la intervención del proyecto. Repetimos, la adicionalidad consiste en que un proyecto pueda demostrar de que sea medible y de que sea verificable que haya hecho una absorción, captura o evitación, lo que ya habíamos analizado. No es solamente captura, sino que vos podés evitar que se genere un gas de efecto invernadero, ¿sí? Hasta ahí, todo muy bien, pero dice adicional a lo que hubiera ocurrido en ausencia de la intervención del proyecto. Y ahí entra una, no gama, pero entran cuestiones en que se puede analizar, pero ¿qué significa esto? Que yo no podría haber hecho este proyecto sin lo que me va a generar la ganancia de crédito de carbono, es una postura con relación a la adicionalidad. Otra postura te dice, no, vos tenés que demostrar nomás que con tu proyecto vos no estabas ni absorbiendo, ni capturando, ni evitando realmente gases de efecto invernadero. Y después también podés leer, ¿verdad? Que algunas certificadoras te dicen, no, la adicionalidad aparte de esto es todo lo adicional que tiene tu proyecto que puede hacer que de $5 valga $10 tu crédito de carbono. Por ejemplo, dentro de una conservación de bosque, de retención de carbono, perdón, dentro de una zona boscosa, dentro de un proyecto de crédito de carbono, una zona boscosa, donde yo tengo, donde yo justifico la retención de carbono de manera real, medible y verificable. Perfecto, basado en naturaleza, todo muy bien, pero mi adicionalidad, aparte de esto evidentemente, es que yo dentro de ese bosque tengo comunidades indígenas que se benefician de esa conservación. Dentro de ese bosque yo tengo 5 cauces hídricos que se benefician de esa conservación. Entonces esas son cuestiones adicionales que hacen que un crédito de carbono, ¿sí?
o que tu 1 tonelada de CO2 pase de valer $5 a 10. Bueno, canon. Establece los cánones que tienen que pagar todos los entes que participan dentro del proceso de certificación. Ahí hay algunos, inclusive ejemplos, porque no nombré todos. Las desarrolladoras se tienen que inscribir y tienen que pagar 300 jornales por única vez. Todos los proyectos tienen que inscribirse también por única vez, pagando 150 jornales por proyecto, ¿sí? Después los ITMOs, vamos primero al concepto. ¿Qué es lo que son los ITMOs? ¿Sí? Está establecido también, o sea que hay un concepto de ITMO en el propio decreto reglamentario que yo considero importante dar lectura, ¿sí? ITMOs, resultados de mitigación internacionalmente transferibles, por sus siglas en inglés, ¿sí? Son reducciones, evitaciones, captura y o absorciones verificadas de emisiones de gases de efecto invernadero reales, adicionales y cuantificadas en toneladas de CO2 equivalentes. Se transfieren internacionalmente dando cumplimiento al artículo 6 del Acuerdo de París, con autorizaciones por parte del MADES para cumplir con las NDC u otros fines climáticos, garantizando la transparencia e integridad ambiental. O sea, los ITMOs son los certificados, los créditos de carbono que cumplen, ¿sí?, con las contribuciones nacionalmente determinadas, en pocas palabras. O sea, en cumplimiento de las NDC, o sea, en cumplimiento del artículo 6 del Acuerdo de París, que si tienen oportunidad, les recomiendo que lean, o sea, que lean todo el Acuerdo de París, pero ese artículo 6 específicamente para entender bien qué son los ITMOs, que entran parte de las reducciones a las cuales el Estado paraguayo se obligó mediante la ratificación del Acuerdo de París por ley que estuvimos viendo. Esos son los ITMOs. ¿Y qué tienen que pagar los ITMOs? 0,08 jornales por la primera transferencia que realicen, evidentemente estipulada en las toneladas CO2 equivalentes. ¿Qué más establece el decreto reglamentario? El registro del crédito de carbono que habíamos adelantado, que ya estaba evidentemente en la ley, todo esto estaba en la ley, esto está reglamentado lo que decía la ley, ¿sí? Y este registro de carbono de crédito de carbono, en pocas palabras, tiene la finalidad de tener una información y una trazabilidad de todo lo relativo a crédito de carbonos, sean ITMOs o no, constancias, metodologías aprobadas, desarrolladoras aprobadas, ¿sí? Con el fin de transparentar todo este proceso del mercado de crédito de carbono. Ya habíamos dicho que los proyectos deben demostrar adicionalidad, ¿sí?, y ser medibles, verificables y permanentes. Por eso es que yo digo que no podemos comparar este mercado de carbono con las criptomonedas, ¿sí? Algo muy importante reglamentado, todo proyecto, así como en certificados de servicios ambientales, debe contar con su respectiva declaración de impacto ambiental, alias licencia ambiental. Y la naturaleza de este registro, evidentemente, es público con acento y de acceso gratuito. Otras disposiciones que incluye este decreto reglamentario, que es lo que ya les había dicho que puede ser discutible, es que el MADES podrá, realmente dice, homologar total o parcialmente por resolución metodologías de certificados y que las retenciones solo serán aplicables a las transferencias de ITMO. Yo creo que con esto ya queda también en claro que estas retenciones son solamente aplicables a las transferencias ITMO, o sea, para dar cumplimiento con el artículo 6
del Acuerdo de París. Y ahora pasamos rápidamente, porque se nos va el tiempo, para las preguntas y para el sorteo de un libro del doctor Cañiza, que solamente ya tenemos uno, y de un libro sorpresa que le quiero pedir a una ONG, ¿sí? ¿Cuáles son los avances del mercado de carbono en Paraguay actualmente? Actualmente, este dato es aproximado, ¿sí? Están entre 20 a 25 proyectos enlistados en registro privado. ¿Qué significa eso? Que hay 20 a 25 proyectos que están en esa fase 1 y 2 de ese esquema que estuvimos hablando en esta presentación, ¿sí? Y que si todos estos proyectos enlistados en Paraguay llegan a certificar, se estaría evitando una emisión cerca de 300 millones de toneladas de CO2. Y estas son, tengo que mencionar, le dije luego que iba a mencionar a la directora de Cambio Climático del MADES. Esto surge de un PowerPoint que ella misma me envió y que son los acuerdos institucionales y los memorándum de entendimiento firmados por el MADES con, en este caso, dos países, el primero con Singapur y el otro con los Emiratos Árabes, que yo considero, esta es una información no del MADES, que yo considero que son con los que más cerca estamos por firmar alguna clase de acuerdo internacional que nos haga poder ubicar los créditos de carbono a un mayor precio en un mercado regulado, ¿sí? Y también está, por ejemplo, Atenil o Victoria S.A., que es uno de los proyectos que inclusive sin la ley de crédito de carbonos ya hizo algunas transacciones y que sigue aceleradamente en este proceso. Tengo entendido, no estoy autorizado nomás a decir que hace poco hizo una preventa bastante buena de créditos a certificar por un número muy lindo a una empresa europea, ¿sí? También está Ecosecurity, que es una desarrolladora de proyectos. Hay varias, no me acuerdo ahora el nombre de otra, que me disculpen si están por acá. Y también de algunas certificadoras o otras desarrolladoras de proyectos como Quadris o certificadoras como Berre Internacional con memorándum de entendimiento. Y siendo puntualmente las 7, o sea, me pasé, doy por terminado esto. Ojalá les haya servido, ojalá no les haya mareado. Ahora puedo ver la cantidad de participantes y estoy feliz de los 81 conectados que están actualmente. Y ahora te doy la palabra, Moema, para que sigas moderando, por favor. Sí, voy a empezar. Tenemos 3 preguntas en el chat. Dice Mateus, entonces esa obligación de retención del 3 al 10% sería solamente si el proyecto vende al mercado regulado. La respuesta es sí, pero está en proceso de reglamentación. No sé si tenés contestada la respuesta, Mateus, si seguís por ahí, que sé que están en un proceso de certificación. Sí, exacto. Sigo por aquí, doctor. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Qué bueno. Sí, yo hice la pregunta porque durante su presentación escuché que mencionó que son los proyectos que venden al mercado regulado. Y eso no está muy claro para mí, ni en la ley ni en el decreto. Por eso pregunté. Y realmente me parece que no está totalmente reglamentado. Asimismo, no está totalmente reglamentado esa dirección de cambio climático. Hace poco tuvo una presentación en el Gran Hotel del Paraguay donde estaba mencionando sus próximos pasos. O sea que tiene varias resoluciones reglamentarias
ya de la ley y el decreto reglamentario en proceso. Pero yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Mateus, que tanto en la ley y en el decreto queda aparentemente bien definitivo de que es solamente para el mercado regulado. La segunda pregunta es de Juan y dice, en lo que refiere a industrias, la compra de créditos de carbono para promover el sello de carbono neutro, ¿cómo sería? No sé si está presente Juan. ¿Qué tal? Juan Buenas noches para C. todos. Rodríguez. Ya estoy presente, soy el ingeniero Luis Camé. Es mi consulta en lo que respecta a algunas industrias. Mencionaste que forman parte del mercado voluntario, principalmente para certificaciones de carbono neutro. Entonces, dentro de ese procedimiento, no está especificado bien tampoco en el decreto reglamentario, el último que salió. Entonces, no, esa es la duda que tengo. Sí, y yo te contestaría, Juan, directamente, por lo que me decís, está muy adentrado al tema, no está bien especificado, deberíamos ver si eso queda reglamentado por alguna normativa nueva, pero yo no encuentro el porqué en temas industriales, no encuentro la prohibición de que en el caso que Paraguay llegue a acuerdos internacionales con algunos países, de que eso pueda entrar dentro del mercado regulado. No sé si te podés explayar un poco más con relación a eso. O sea, yo no encuentro una prohibición legal hoy. Sí, 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 entiendo, ¿verdad? No, como estabas mencionando, que la parte del mercado voluntario incluye algunas empresas privadas, particularmente donde realizan para tener certificados para cumplir con los productos del mercado internacional. Muchas veces carbono neutro. ¿Entendés? No sé si estás entendiendo el punto. Sí, ¿Entendés? Hay ciertas normas internacionales que exigen ciertos criterios. Entonces hay también industrias y empresas privadas que tienen que cumplir ciertos reglamentos para cumplir y complacer al mercado. Entonces, ¿en qué parte del decreto eso cae, ese punto en especial? y en la actualidad yo comparto contigo en que no está regulado todavía, no está reglamentado todavía. No está bien especificado todavía. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mucho gusto, profesor. Podría, refiriéndome a la pregunta que tuvo acá el compañero, ¿verdad, Juan? Em, yo tengo entendido que existen varios tipos de mercados de carbono regulados en diferentes países, como hay en Europa, hay uno que constituye toda Europa, en Estados Unidos por estados, en donde esos mercados tienen regulaciones que establecen límites a las empresas privadas. Aún así, en el decreto, como estaba mencionando, eso todavía no está especificado, entonces no se sabe si van a haber regulaciones o límites de emisiones de carbono anuales a empresas privadas acá en Paraguay. Entonces, por el momento todavía no se sabe si se podrían comprar créditos de carbono, por ejemplo, para poder balancear esos límites de emisiones de empresas paraguayas, como se hacen ya en otros lugares del mundo, ¿verdad? Perfecto. Tenemos la pregunta de Carlos Maidana. Dice, tenía entendido que si una empresa privada desea generar un proyecto orientado al mercado voluntario, todo el proceso, incluida la certificación y emisión de los BCUs, Hija, que, que por ejemplo podría ser Berra, se podría vender esos créditos sin intervención en ningún punto del MADES. Estoy con esa duda. Y Esos post, créditos sin intervención. post decreto reglamentario, no. O sea, no. A menos que se presente alguna, bueno, o sea,
De verdad es una pregunta difícil. No va a tener el aval del Estado paraguayo y te puede llegar a generar algunas clases de mínimo de sanciones nacionales, porque eso están establecidos tanto en la ley como en el decreto. Las sanciones por no acatar lo establecido dentro de la ley y el decreto. Yo creo que la pregunta va encaminado a que con anterioridad a la ley y al decreto, en el mercado regulado, perdón, en el mercado voluntario tenemos no muchísimas, pero tenemos varias transacciones ya hechas en Paraguay, donde no se necesitó ninguna clase de participación, en este caso del Ministerio del Ambiente. Hoy en día, con estas regulaciones, la actividad en principio te exige pasar por el MADES. Reinalda Rivas tiene una consulta también. Dice, ¿cuáles serían los documentos requeridos para la presentación del proyecto? ¿En cuánto tiempo sale la certificación y el tiempo de validez? Y una última pregunta tiene, en caso de que presente el proyecto una desarrolladora, ¿cómo sería el procedimiento? ¿Es similar al procedimiento de certificado de bosques por servicios ambientales? El proceso es mucho más largo, es mucho más costoso. El de certificado de servicios ambientales es 100% nacional. El otro necesitas de certificaciones internacionales y tu venta va a ser internacional. Certificado de servicios ambientales, tanto el poseedor como el comprador, si bien es cierto, la ley te habilita, no está reglamentado, hoy en día solamente a nivel nacional. El proceso, yo creo que desde cero hasta certificarte puede durar 1 año y medio o 2. No me acuerdo, hay una primera pregunta que no contestemos, ¿eh? Sí, dice, ¿cuáles serían los documentos requeridos para la presentación del proyecto? Bueno, y está más o menos especificado en esa fase 1, 2 y 3 que expuse. Tenés que tener tu proyecto propiamente dicho, tenés que contratar una desarrolladora, luego la certificadora tiene que validar todo eso, luego tenés eh, que tener todos los certificados que hoy el MADES te exige por el decreto reglamentario, tenés que estar registrado en el MADES o en alguna otra institución dependiendo del mercado. Está todo relativamente especificado en esa fase 1, 2 y 3, Moema, que estuvimos viendo. Por las dudas, a la gente le digo que estamos totalmente abiertos a compartir toda la información que tenemos, inclusive el PowerPoint. Daniel Torres tiene una consulta, dice, ¿desde qué superficie de bosques sería rentable para el mercado de carbono en caso que sea poseedor de un bosque y lo quiera certificar? Yo diría, yo diría que depende mucho. Mira, un proyecto contratando una certificadora y contratando contratando una desarrolladora y los servicios de una certificadora y todo el proceso yo creo que no baja, o sea, tu gasto fijo no baja de $300.000, ¿sí? Entonces, puede ser menor, ¿sí? Pero como dije, ya hay empresas que vienen y te dicen, te hago totalmente gratis por un porcentaje elevado, inclusive yo ya vi 40-50% de tu ganancia de crédito de carbono. Entonces, lo que esa persona podría hacer es hacer un análisis de prefactibilidad
de cuánto dinero podría obtener con 500, 1000, 2000 hectáreas, que yo considero que es algo, desde 2000 podría ser algo relativamente rentable, ¿sí? En ese estudio de prefactibilidad, realmente analizar, ya sé que es prefactibilidad, pero aproximadamente, por ejemplo, analizar cuántos créditos de carbono podrías obtener, cuánto sería tu gasto para llegar hasta ahí y ahí ver si es rentable o no. Si esa pregunta vos me trasladabas a algo con mucho mayor conocimiento que tenemos todos nosotros, que es el proceso de certificado de servicios ambientales, yo te diría, no vaya a certificar 10, 20, ni no sé, desde 200 hectáreas de bosque podrías llegar a certificar para que sea una actividad provechosa o rentable. Pero no me animo a decir en este nuevo mundo de mercado de carbono, no me animaría a decir la cantidad de hectáreas desde las cuales es rentable, ¿no? Bueno, yo creo que en honor al tiempo podemos pasar al sorteo de los libros. Doctor, si querés hacer las dos preguntas y sorteamos los libros. Y tenemos que ver el chat, ¿verdad? Sí. Bueno, primer libro, no sé si se ve, del doctor Hugo Enrique Cañiza, que no sé si salió, porque me parece raro que no haya preguntado nada. Voy a hacer una pregunta muy difícil, que yo no sé si puedo contestar. Resumidamente, ¿qué son los ITMOS? En el chat si pueden responder, por favor. Gabriel Ortiz dice, son créditos de carbono que pueden transferir a nivel internacional si dos países tienen acuerdos bilaterales. ¿Alguien más contestó? Sí, Reinalda Rivas, resultado de mitigación internacionalmente transferible. Gabriela, serían los créditos o cantidades de carbono y No, Elizabeth, el segundo Moe es más correcto. bueno. Reinalda Rivas. Sí. Segunda pregunta, un poco más fácil. Un libro, va a ser un libro sorpresa, ¿sí? ¿Cuánto pagan de Canon, perdón, de Canon en el MADES por registrarse las empresas desarrolladoras? Gabriela dice 300 jornales por única vez. Muy bien, Gabriela. Gabriela Bordelois. Bueno, vamos a estar compartiendo la grabación y también el PowerPoint. Doctor, si querés. No, muchísimas gracias por la presencia de todos. Tenemos algunos clientes dentro de los expositores. Tenemos algunos papás también. No expositores, perdón. Dentro de los que se conectaron. También gente de Argentina. Muchísimas gracias, Demon, por todo el apoyo de siempre. Y bueno, vamos a estar informando a través de las redes sociales la próxima exposición que tenemos, la próxima capacitación que vamos a hacer el mes que viene. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Muy bien, gracias. Gracias por todo, doctor y equipo. Gracias a todos.
Saludos, apreciado doctor Kovacs. Saludos a la doctora Moema también. Saludos a todos. Hasta luego, gente. Gracias. Hasta luego, gracias.